Queridos hermanos, qué bueno es podernos encontrar, abrir nuestras Biblias con el tema que Dios nos ha dado. Quiero que Jesús me enseñe. Ahora, este es para que nosotros sepamos y entendamos que lo que la Biblia dice es lo que el Señor Jesucristo dio a través del Espíritu Santo para que se escribiera. Claramente podemos nosotros mirar que la Biblia dice la verdad. Por eso, cuando nos preguntamos por qué algunos piensan distinto, bueno, hoy quiero que miremos el pensamiento de Jesús acerca de los distintos temas y vamos a ir viendo todos los temas, Dios mediante, que Jesús trató cuando está hablando con la gente en su ministerio en esta tierra en 3 años y medio aproximadamente. Así que hoy, continuando en el capítulo 9, vamos a ir un poco más adelante de lo que tratamos la vez pasada, y Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Es el texto que vamos a considerar para que Jesús nos enseñe. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que Jesús dice aprender. Eso significa, nos va a enseñar, pero quiere que nosotros aprendamos. Que no solamente escuchemos, sino que nuestros oídos estén atentos. Oír, aprender. Entonces, en el versículo 10 de Mateo capítulo 9, dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Interesante. Ahora, expongamos a las personas. La primera de las cosas que necesito que miremos es dónde se encontraba Jesús. Jesús se encontraba en la ciudad que él decidió tomar para vivir. Ese es Capernaum. Era una ciudad al borde del mar de Galilea. Era un pueblo de pescadores y era la ciudad de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ciudad entonces que Jesús eligió para habitar allí. Y allí tuvo una casa donde residía, y seguramente esa casa fue una casa prestada. No era porque él mismo dice, cuando le preguntaron ¿dónde vivís? Y él dice: las zorras tienen nido, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Él no tenía nada que fuera propio. Pero en esta casa, que le fue facilitada, ocurren sucesos interesantes, y en uno de esos sucesos es que él había venido y ahora estaba sentado a la mesa. ¿Qué pasó allí? Quiero que observen este verbo que aparece aquí, que es muy interesante. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido. O sea, él no fue buscando y llamándolos. Supieron que Jesús estaba allí y los publicanos y los pecadores vinieron. Ahora, primeramente, por lo que entendemos, no eran personas muy queridas. Primero, debemos reconocer que tú y yo no queremos a los que nos cobran impuestos. Seguramente todos tenemos nuestra idea que no. En el tiempo de Jesús también se cobraban impuestos. Publicano
era el oficio, un hombre de capacidad que entendía en cuanto a los números y podía hablar en arameo, en hebreo y en griego, y aún latín, para comunicarse con los que lo tomaron y lo contrataron, que eran los romanos. Entonces ellos se sentaban a la mesa de los tributos, que podía ser en las puertas de entrada o en algún lugar de la ciudad, y todos los que pasaban por ahí tenían que pagar impuestos. Esos eran los publicanos. Los pecadores significaba la gente no religiosa o no considerada importante dentro del grupo de los judíos. O sea, los judíos se dividían en los saduceos, en los fariseos y en los pecadores. Los gentiles eran distintos, aún tenían términos como perros. ¿Sí? Consideremos lo que estamos viendo y ahí encontramos entonces a Jesús. Estaba sentado a la mesa. Vinieron publicanos y pecadores, estaban con sus discípulos y, dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es bueno notar que Jesús no hizo acepción de personas. Por lo que era, por lo que tenía, por sus oficios, por su condición. Él no hizo acepción de personas. Pero aquí encontramos ahora el suceso. La casa, la gente, la mesa, Jesús con ellos. Verso 11, se viene la demanda. Cuando uno está tranquilo, disfrutando del tiempo, o el Señor les estaba enseñando, pareciera que siempre hay alguien que busca algo muy especial. Y aquí vinieron los fariseos, grupo religioso muy importante entre los judíos. Practicantes, ritualistas, y ellos hicieron esta pregunta a los discípulos. Ahora, quiero que observen, los más cercanos de Jesús estaban con él sentado a la mesa y el resto dentro de todos los lugares de la casa y había afuera. Ahora, llegaron ellos. Tal vez los fariseos llegaron lo más cercano que pudieron, porque seguramente por la dignidad que el pueblo le daba, tuvieron el hecho de pedir y pudieron acercarse. Y le preguntaron a los discípulos. Y la pregunta es muy interesante. La pregunta es, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, los fariseos, querramos decir que ellos no se juntaban con los publicanos. El Señor mostró la enseñanza de un fariseo, un publicano en el templo, y la diferencia que entre ellos hubo. La pregunta es esto: ellos no aceptaban en su mesa ni a los publicanos ni a los pecadores. Jesús estaba sentado entre pecadores, publicanos y sus discípulos. Y ahí estaba. Ahora, es muy interesante que entre medio de todas esas cosas, sí, los fariseos lo reconocieron como maestro. ¿Por qué vuestro maestro? Se sienta. Eso es interesante. Pero en todo ese bullicio que había en la casa, dice, al oír esto Jesús, versículo 12, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, versículo 12 y versículo 13 es la enseñanza que queremos mirar. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo? Primeramente, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto es natural. Los sanos no aparecemos en los médicos y aun cuando tenemos algunos dolores lo pasamos por alto, ni queremos asomarnos. Y el Señor dijo
que los enfermos tienen necesidad de médico. Ahora, lo que les enseñó a los fariseos era que tanto los publicanos como los pecadores y aún sus discípulos tenían necesidad de él como el maestro, ejemplificado en el médico. Los sanos no tienen necesidad. Y esta es una actitud de autojustificación. Por eso el tipo de pregunta que los fariseos hicieron. No fue una condición, sino sencillamente ellos demandaron porque se creían justos. Y el Señor le dijo, esa no es la condición. Miremos ahora qué más les enseñó Jesús. Y en el verso 13, Jesús les dice, y aprender lo que significa. Es muy interesante. Y aprender lo que significa. Miren, cuando nos enseñaban los maestros, nos decían que teníamos que aprender. Y que necesitábamos aprender. Y recuerdo, Jesús utiliza este término, aprender. Nos dice a nosotros, nos quiere enseñar que nosotros necesitamos aprender. Y dice, aprender lo que significa. Y eso es algo que hoy en día la gente no ve la necesidad de ver qué significan las palabras, qué significan esos verbos o esas acciones, la gramática. No tiene interés. A veces usan las palabras y les preguntas qué significa y te dicen, no sé. Me gustó una respuesta de alguien que dijo, es tan linda palabra para decir, pero no sabe lo que significa. Ahora, Jesús le dijo que necesitamos nosotros aprender lo que significa. Y él dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es muy interesante. Los fariseos debieron rápidamente entender lo que Jesús quiso enseñarlos. Les voy a mostrar algo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 6, Oseas es un libro que se lo considera un profeta menor. Ahora, no es porque hay diferencias con los otros, es que simplemente es porque los libros son más pequeños que los otros. Entonces, usaron esa forma de observar. Pero en Oseas capítulo 6, estaba dicho esto en el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos sabían las escrituras. Hay cierta consideración que debemos reconocerle que ellos preservaron las escrituras. Entonces, ellos sabían inmediatamente cuando él le dijo eso, porque es Dios hablando en el Antiguo Testamento para decirle al pueblo de Israel qué es lo que él quería. Ahora, ¿qué significa misericordia? Bíblicamente y básicamente, la misericordia significa no darnos lo que merecemos. El Señor dijo, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos que conocían el Antiguo Testamento sabrían inmediatamente que era Dios hablando en aquel tiempo. Y Él lo estaba utilizando y repitiendo en nuestro tiempo. Volviendo al libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 7, Mateo capítulo 12, en el verso 7, el mismo Señor estaba diciendo, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Usa la misma frase, la misma expresión
Y le está diciendo que él, aunque sea religioso, no debería condenar a los inocentes. En el libro de Colosenses, un poco más avanzado, ya el apóstol Pablo, escribiendo este libro, nos señala una verdad muy interesante para nosotros, los creyentes. Entonces, en libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice: a los creyentes, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué comienza diciendo? Que nosotros como creyentes debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, que significa apartados, amados por Dios, de entrañable misericordia. Y eso es sentir la necesidad del otro. Misericordia. No le dijo que fueran a practicar los rituales, porque él dijo no sacrificio, no los rituales religiosos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, y a pecadores al arrepentimiento. Eso significa que los fariseos vinieron con su propia justicia religiosa y se justificaron porque ellos no se sentaban ni con publicanos ni con pecadores. Hacían segregación, diferencia de personas. Jesús no. Él entonces dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Hoy en día la gente hace sus propias justicias. Qué interesante cuando observamos a los hombres estás hablando, y los autojustificados en sus prácticas no vienen a Jesús. ¿Qué dice la gente? Pero yo tengo, hago, voy, yo soy. Y como el fariseo dijo, no soy como. Todas esas expresiones llegamos a entender en la autojustificación. Siempre cuando tú estás hablando y diciéndole lo que la Biblia dice y enseña, pero yo. Qué maravilloso es que nosotros debemos entender. Y qué llamamiento tierno del Señor cuando Él dijo que Él había venido a llamar a los pecadores. Ahora, déjenme notarles esto. Los pecadores son los que reconocen sus faltas ante la santidad de Dios. Sus pecados ante la santidad de Dios. Su condición o estado, y saben que solo Jesús puede librarlos de la condenación eterna. Los pecadores que reconocen su condición solo entienden y reconocen que Jesús puede perdonarles el pecado y darles vida eterna. Esa es la razón que los autojustificados ellos no vienen al Señor. Es bueno saber que el que reconoce su pecado y escucha que el Señor lo está llamando, ellos vienen a Jesús. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5,
Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 39 y versículo 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y en el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que, en verdad, ninguna religión, ninguna autojustificación, ningún mecanismo personal nos puede dar vida. Solamente el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, una hojita más atrás, nada más en el versículo 35, Jesús está hablando y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando estamos nosotros notando lo que Jesús nos enseña! Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor vino a enseñarnos. Estimados hermanos, espero que nuevamente hoy el Señor Jesús nos haya enseñado, no por nuestra propia autojusticia, sino en verdad y en realidad, porque somos pecadores y vamos a Él, confesamos nuestros pecados, Él entonces nos perdona, nos limpia, nos justifica con su sangre y nos da vida eterna. Nuevamente, espero que Jesús te haya enseñado. Dios te bendiga.